Hola, hola, es un gusto tenerte en este entrenamiento que se llama Las tres claves definitivas para superar ciclos negativos y crear la vida que anhelas, para que puedas vivir con propósito, teniendo la satisfacción de ser contribución para el mundo en el que vivimos. Mi nombre es Fernando Bello, entrenador de vida, y primero que todo quiero darte una gran bienvenida, y es que las personas que han estado en nuestros talleres saben que lo que compartimos es revolucionario y que marca un antes y un después en nuestra vida personal, porque es un descubrimiento en tu camino. Y me emociona mucho poder compartir este descubrimiento contigo y darte el atajo en tu camino, especialmente en estos momentos de tanta incertidumbre. Esto es algo que llevo años preparando, de pruebas, errores, fallos, sufrimientos, pero por fin está aquí para ti. Quiero decirte que este no es un entrenamiento más de 2 largas horas, vamos a ir directo al grano y te mostraré cómo transformar tu vida desde ahora para que vivas en plenitud sin importar tus circunstancias. Y cómo con este entendimiento hemos ayudado a cientos de personas a lograrlo. En los próximos 30 minutos te mostraré las tres claves que me han generado resultados a mí y a mis clientes y nos han permitido transformar radicalmente nuestras vidas. Al final de este entrenamiento puedes decidir si seguir por tu cuenta o postular para seguir trabajando con nosotros en alguno de nuestros programas de pago. Este taller es para ti si te has enredado de querer cerrar ciclos y capítulos negativos en tu vida y sientes frustración y ansiedad de no haberlo logrado, o si has intentado diferentes cosas para finalmente dejar tu historia limitante atrás, pero no te han funcionado como esperabas. O si tienes el deseo vehemente de hacer lo necesario y tienes la apertura para probar lo que sea, si puedes ver prueba de que esto funciona. Y aquí me gustaría que hicieras un compromiso contigo mismo, que digas, este es un espacio de inversión en mí y en mis sueños. Presta mucha atención y ten la disposición de usar lo que voy a compartir contigo, ¿ok? Porque es algo que nadie puede hacer por ti. Yo puedo ser tu guía o compartir contigo información efectiva y las mejores herramientas, pero necesito tu compromiso de decir, voy a hacer lo necesario para dar vida a mis sueños, ¿ok? Y te voy a dar prueba de que esto funciona, no te pido que confíes ciegamente. Es vital que veas esto si quieres evitar caer en los errores tan comunes que muchos siguen cuando quieren cambiar algo en sus vidas, o desilusionarte al darle rienda suelta a tu esperanza y optimismo para terminar en las mismas. Yo cometí estos errores, pero tú no tienes por qué hacerlo. Y yo sé que muchos se van a identificar, si no directamente, con personas que conoces. Mis errores fueron depositar mi confianza en las fórmulas mágicas y supuestos expertos que no tenían un verdadero entendimiento de cómo funcionamos los seres humanos. Creer las premisas erradas de que había algo mal en mí, que debía cambiar, que debía ser mejor, cuando eso es un gran malentendido limitante. Consumirme en el modo crisis, dejando que la ansiedad, el negativismo y la preocupación lideraran mi vida. No la crisis del 2020, las anteriores, porque hemos tenido varios momentos históricos complejos en nuestros países y nos llenamos de noticias negativas. Y es cierto que hay situaciones que hay que manejar, pero no en crisis. Otro de mis errores fue creer que necesitaba de algo externo para poder crear la vida de mis sueños. Y también intentar brillar en solitario sin una comunidad de apoyo e inspiración que me ayudara. Bueno, ¿qué vas a aprender en este taller? Vas a aprender cómo todo lo que trajo el 2020 y hasta ahora nos ha obligado a poner a prueba la efectividad del coaching de transformación y hemos vivido en carne propia cómo funciona para superar adversidades y retos y transformarlos en oportunidades para crear una vida de logro, bienestar, inspiración y por supuesto de propósito. Vas a aprender también los errores que muchas personas cometen y que yo solía cometer cuando queremos cerrar ciclos y realmente crear una vida como si la queremos, independientemente de las circunstancias que nos traiga la vida, como todo lo ocurrido desde el 2020. También vas a aprender los tres grandes mitos y malentendidos tan comunes que parecen verdades, pero que dejan a la gran mayoría de las personas estancadas en limitaciones y ciclos negativos, en especial cuando hay adversidades y alto nivel de incertidumbre como los actuales. También vas a aprender cómo descubrir la fórmula de 3 pasos más efectiva y algo extraña que lo cambió todo en mi vida y en la vida de miles de personas alrededor del mundo. Vas a aprender también el modelo de coaching de transformación que puedes empezar a usar desde ahora mismo para transformar y crear estabilidad en todas las áreas de tu vida. Déjame contarte brevemente cómo empezó todo para mí. Mi vida era normal, esposa, hija, una familia feliz y unida. Hacía todo lo que se supone que debía hacer para sentirme bien conmigo mismo y tratar de ser exitoso y finalmente de ser feliz, que es lo que todos buscamos. Había empezado a lograr ese añorado éxito a la vista de todos. Pero de la nada ocurrió un evento en mi familia que desestabilizó mi mundo de tal forma que empecé a experimentar episodios de ansiedad y depresión, manteniéndome con una sensación de vacío en mi vida.
La turbulencia que se creó en mi mundo interior me llevó a volverme pesimista y creer que ahora tenía que vivir así, sin esperanza de tener una vida feliz y tranquila. Por el contrario, ahora cada problema se veía mucho más grande. No sabía cómo manejar mi vida, sentía frustración y estaba agotado y desilusionado. Quería generar cambios que me hicieran sentir mejor, pero verdaderamente bien conmigo mismo. Le tenía pavor a la vida, a los cambios, a la incertidumbre, a las adversidades. Todo se sentía como un drama. La vida era una tarea a realizar bien. Me daba miedo planear o decidirme a crear lo que quería porque sabía que eso no era para alguien como yo. Esto me llevó a sentirme totalmente desesperado, impotente y a la deriva. La certeza que tenía de que mi vida iba a seguir siendo siempre así me asustó mucho. A pesar del amor de mi familia, me sentía emocionalmente destruido. Ocultaba a los demás mi dolor interno y la angustia existencial, lo que me hacía sentir mucho más defectuoso. Inclusive mi internista me medicó porque tenía problemas para poder dormir y tener un descanso reparador. Vivía constantemente sintiéndome incapaz, inseguro, ansioso, como si la vida me quedara grande. Me sentía presionado de tener que ser algo que no era. Me sentía totalmente inadecuado. La vida se había vuelto una tarea para hacerla y hacerla bien, y yo siempre quedaba en deuda. ¿Esto te suena familiar? Lo peor, que todo esto era una razón más para juzgarme, criticarme y autoflagelarme. Comprobar que sí había algo mal en mí y que la vida me quedaba realmente grande. Me sentía en un mundo de completa desolación. Intentando, pero nada realmente funcionaba. Era obvio que había algo muy mal conmigo. Sabía que tenía que existir algo para lograrlo. No era fácil porque ya había intentado tantas cosas que no me habían funcionado. Fue luego que me di cuenta que el problema era la información y las herramientas que había aprendido y que estaba usando, porque no funcionaban definitivamente. No era yo y esa era la gran noticia. Había aprendido grandes malentendidos, aceptados socialmente que hacen que la mayoría que intentábamos cambiar quedáramos en las mismas y hasta peor. Ahora quiero preguntarte esto en reflexión. ¿Cuántos años tienen las ciencias psicológicas? ¿Cuántos años tiene la industria de la autoayuda y el desarrollo personal? No sé, las ciencias psicológicas tienen 100, 150 años tal vez, y la industria del desarrollo personal y la autoayuda desde los años 60, 70 del siglo pasado. ¿Cuántos años tienen las ramas del coaching tradicional? También desde los años 60, 70. ¿Y cómo es el estado de la salud mental del mundo? Esto nos lleva a preguntarnos por la efectividad de estas técnicas, porque, por ejemplo, cuando ha habido cambios en la medicina, como descubrir la penicilina, pues esto generó beneficios efectivos y un cambio radical en nuestras vidas. Las personas ya no morían por una simple infección y eso alargó la expectativa de vida de la humanidad. Esto nos lleva a preguntarnos cómo con todo esto que ha existido en el estudio de la salud mental, con tantas teorías, ¿cómo es el estado de salud mental del mundo? Por ejemplo, ¿estamos preparados para la pandemia de una manera natural? O sea, aceptar los encierros y las cuarentenas. ¿Cuál fue la realidad que destapó la pandemia en cuanto a ello? Y en cuanto a la resiliencia, adaptación, paciencia, compasión, reinvención de la mayoría de las personas. ¿Mm? Como vas a ver dentro de poco, si todavía te enreda el tema del cambio, a pesar de haberlo intentado, a pesar de haber invertido en ello, hay un gran chance de que no sea tu culpa tampoco. Esto me lleva a hablarte de los 3 mitos y errores más comunes que nos dejan estancados. Mito número 1. Hay algo mal en ti si postergas, si le tienes miedo a la vida, si no has logrado tus sueños. Esto se ha vuelto un mito. Las conversaciones de todas esas teorías y demás van a decir que si tienes ciertos comportamientos es porque hay una falla en tu personalidad o en tu parte psicológica, que hay un defecto en ti. Por eso cualquier teoría o técnica que se basa en esto no ayuda, porque dice que aquello limitante que quieres cambiar dice algo de ti que te define. ¿Y por qué no es cierto este mito? Porque cuando creemos esto, el camino a crear la vida que queremos se vuelve doloroso, frustrante, improductivo, porque nos llena de ruido mental, de culpa, de juicio y de vergüenza. Y además no es cierto. También porque no es cierto y deja que esto aterrice en ti. Mira, ni nuestros comportamientos y acciones, ni nuestros estados de ánimo, ni nuestras circunstancias nos definen o dicen algo de nosotros. ¿Y qué efecto tiene este mito? Pues nos distrae, nos confunde, nos paraliza, nos da información errada para tomar decisiones. Mito número 2, la letra con sangre entra. Este mito, esa filosofía que tenemos socialmente de la letra con sangre entra, que si quieres cambiar empieza por sufrir por ello y si no has cambiado, pues peor, tienes que sentirte mal. Esto es un mito, esto no es cierto.
porque lo vimos hasta en las escuelas y tener miedo a fallar, a cometer errores, está arraigado culturalmente, pero este modo de operación de sufrimiento, de angustia, de reproche, de culpa, ¿sí? Genera más estancamiento de lo que realmente ayuda. Mito número 2, el efecto nos estanca, nos bloquea la perspectiva de oportunidades y posibilidades. Con todos los sucedidos del 2020 y nosotros enredados en esas conversaciones limitantes, con ese ruido mental tan alto, no vamos a tener la capacidad de ver las oportunidades y las posibilidades y obviamente aprovecharlas. Eso fue lo que destapó la pandemia. También nos debilita ante los cambios de la vida. Mito número 3, pero échale ganas. Y esto viene muy de la mano del pensamiento positivo obligado. No tengo nada malo con el pensamiento positivo, pero sí cuando es obligado. Es decir, esa teoría que supuestamente el cambio es solo actitud, de disciplina, de fuerza de voluntad, de esfuerzo, de si realmente quieres, puedes. Eso es un gran mito porque no está respaldado por un entendimiento. Se vuelve un arma de doble filo porque empezamos a juzgarnos. Porque no hago esto, porque no logro aquello, es que me falta, es que no puedo, es que soy perezoso, etcétera. Así volvemos a los ciclos limitantes. Esto de si realmente quieres, puedes, no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque esta creencia genera más juicio, más ruido mental y más sufrimiento. Y no se dirige a la raíz de lo que verdaderamente está ocurriendo y por ende hace el problema algo más grande y complejo de lo que real es, de lo que realmente es. Creer y basarte en estos mitos son grandes malentendidos que nunca te ayudará a crear los cambios en la vida que quieres. Y si llega a traer algo positivo, lo hará algo mucho más lento y dispendioso. Y mira, cada vez que te escuches partiendo de estas premisas, que hay algo mal en ti, que tengo que sufrir por esto, que definitivamente tengo que ponerle más fuerza de voluntad, más disciplina, tienes que parar y decirte un momento, esto no me va a ayudar a crear los cambios en la vida que quiero. La verdad es que casi todos los métodos comunes y aconsejados para cerrar ciclos limitantes y empezar a crear la vida que queremos son usualmente más complicados innecesariamente, desgastantes sin garantía de que funcionen, dispendiosos, agotan la fuerza de voluntad, desilusionantes, tienen un efecto boomerang, es decir, es un arma de doble filo, porque entre más lo intento tengo menos resultados y entonces más mal me siento, entonces más lo intento y más mal me siento, y además son efectivos, inefectivos, no funcionan. Yo no sabía esto hasta que finalmente encontré algo verdaderamente revolucionario. Por fin lo que estaba buscando. Durante mi búsqueda encontré los principios, que son las leyes que rigen la experiencia y el funcionamiento humano. Y con esto se disolvía toda la necesidad de trabajar en mí mismo para cambiarme o mejorarme, estar limpiando mi pasado para superar limitaciones, seguir e intentar seguir rutinas y esfuerzos innecesarios. Se disolvía también la culpa y la vergüenza de no ser capaz, el quedarme estancado repitiendo el pasado y dando vueltas en círculos sin fin. En cambio, con esto sí lograba cerrar ciclos negativos, disolver obstáculos, empezar a crear la vida que siempre había buscado. Tengo que admitir que esto suena demasiado bueno para ser verdad. Por eso, desesperadamente investigué el detrás de cámaras, porque una de las cosas que me había pasado antes es que veía todos estos gurús y expertos que me habían entrenado en algún momento, y cuando iba al detrás de cámaras tenían una vida diferentísima a la que aparentaban. Así que dije, no me vuelve a pasar. Voy a ver cómo es la vida de estas personas que se dedican a esto. Voy a ir más allá de lo que me quieren vender. No quería volver a ilusionarme con algo que no resultaría lo que esperaba. Pero encontré que la prueba hablaba por sí misma. Este entendimiento del ser humano era lo que estaban usando celebridades, empresarios de éxito, deportistas, programas de adicciones, hospitales psiquiátricos, y estaban transformando vidas de manera permanente, pero en el mundo de habla inglesa. Saber esto me emocionó muchísimo, pero ¿podía esto realmente usarse de manera práctica en cualquier persona y en cualquier situación? Tenía que saber más, tenía que saber cómo usarlo en mi vida, pero también cómo enseñarlo a otros para que vieran los mismos resultados. Y por eso estoy acá. Así que empecé mi entrenamiento de ceros. Pagué varios miles de dólares en entrenamientos virtuales y presenciales, algunos de ellos intensivos, con inversión en este modelo. Compré varios libros, todo para profundizar en este entendimiento de la experiencia humana. Para mí no importaba lo que me costara, lo que tuviera que hacer. Había encontrado finalmente una respuesta y tenía que conocerla a fondo. Todo lo que había intentado anteriormente no funcionaba porque no tiene en cuenta dos aspectos fundamentales. Primero, ¿cuál es nuestra verdadera naturaleza esencial y nuestra verdadera relación con el todo, incluyendo la vida misma? Y acá vamos a hablar de un proceso de integración, porque las teorías hablan del aspecto psicológico, pero desconocen lo espiritual, o dicen que lo espiritual no se involucra con lo psicológico, o desconocen la parte física.
Y nosotros somos seres íntegros. Nosotros no vivimos diciendo, esta hora de mi vida la voy a vivir sin mi parte espiritual. Y estoy hablando de espiritual como nuestra parte intangible, la inspiración, la fuente de la creatividad. Y otro aspecto que desconocen es cómo funcionamos a nivel fundamental en el aspecto psicológico. Todo cambió para mí desde este entendimiento. Lo empecé a usar conmigo mismo y en mi coaching. Y empecé a cerrar ciclos negativos que me amargaban mi existencia, a salir de relaciones tóxicas inclusive, y por fin dejar verdaderamente mi historia atrás. Finalmente me sentí libre, verdaderamente valioso, con paz mental y serenidad, inspirado, con verdadero sentido de propósito. Y lo mejor es que ahora sabía que no había vuelta atrás a cómo eran las cosas antes. Y ahora puedo compartir esto con aquellos que se encuentran en donde yo estaba. Muy bien. Con esto en mente, permíteme compartir contigo las 3 claves para cerrar ciclos negativos y condiciones limitantes y crear lo que sí quieres lo más rápido posible. Primer paso, entender por qué te estancas en ciclos o condiciones negativas y limitantes en primer lugar o en modo crisis, estilo 2020. Déjame hacerte una pregunta y te pido que realmente pienses en esto. ¿Por qué te quedas en condiciones y ciclos negativos? ¿Por qué te sientes con el freno puesto? ¿Por qué sientes que no puedes avanzar? Si me hubieses hecho esas preguntas antes de llegar a este conocimiento, te hubiera dicho, me siento estancado, limitado, frustrado, ansioso y decepcionado porque las situaciones en mi vida no cambian y por ende no puedo ser feliz. No tengo lo que se necesita para poder sentirme bien conmigo mismo. Nada que puedo mejorarme en esos defectos que tengo. No llega a mi vida lo que realmente quiero. La situación del país y del mundo son terribles, negativas, limitantes. Todo lo que está pasando está en contra de mis sueños. Lo que viene pinta muy mal, las cosas van de mal en peor. Me quedo en lo mismo porque no tengo la suficiente disciplina o fuerza de voluntad para cambiar lo que necesito. Definitivamente hay algo muy mal en mí. Nada realmente me sale como quiero. Nunca es suficiente. Pero cuando encontré este entendimiento de la experiencia y del funcionamiento humano, me di cuenta que estaba 100% equivocado. Fue como un bombillo que se eliminó en mi cabeza y entonces caí en cuenta que si no tienes la información correcta, no importa qué tan duro lo intentes, no vas a conseguir lo que buscas. Algo que nadie sabía realmente. Y aquí quiero hacerte una advertencia enorme porque muchas personas escuchan esto y lo desvaloran porque dicen, esto es demasiado sencillo, esto tiene que ser más complicado porque si no es complejo y engorroso no va a tener impacto. No, esto es un paradigma que hemos aprendido de que el cambio necesita esfuerzo y demás. Y muchos otros dicen, yo ya sé eso, pero no escuchan y no le van a ver el valor a esto. Entonces, aquí se necesita tu compromiso de escuchar abiertamente lo que te estoy hablando. Si no, te lo vas a perder. Vas a decir, eso es demasiado sencillo, no es complejo, yo ya sé eso. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las 3 claves? La primera, el reconocimiento de tu naturaleza esencial. Segundo, saber que vives en la experiencia de lo que piensas. Tercera, todo lo que necesitas es entendimiento y claridad. Vamos a la clave número 1, nuestra naturaleza esencial. Se nos ha olvidado lo que verdaderamente somos como seres. Nos hemos comprado historias de que supuestamente, nos dicen que estamos definidos por nuestra genética, por nuestras circunstancias, por nuestro pasado. Y se nos ha olvidado lo que verdaderamente somos como seres, de dónde venimos y de qué estamos hechos. No podemos ser seres separados de la energía universal creadora y llámala como la quieras llamar. Llámala Dios, universo, quantum, energía creadora, inteligencia universal, sabiduría universal. No podemos ser seres separados de esa energía universal porque estamos hechos de lo mismo, es nuestra materia prima. Imagínate tener conciencia diaria de esto. Eso es lo que eres realmente, no eres tu historia. Nuestra naturaleza esencial dice que necesitamos una mentalidad que nos vea por lo que somos en esencia y no bajo los parámetros de lo que hemos creído que nos define. Clave número 2, y esto es esencial, tú solo sientes lo que estás pensando, pero eso solo ocurre siempre. Déjame repetir eso. Tú solo sientes lo que estás pensando siempre. Tú solo puedes experimentar como realidad lo que estás pensando. Y esto implica un cambio de paradigma. Tu experiencia es creada 100% por lo que piensas momento a momento. No es creada por la pandemia, por la crisis, por los otros, no es creada por tu pasado, por tus circunstancias, no. Tu pensamiento en cada momento determina cómo te sientes en ese momento. Tu sentir nunca puede estar separado de tu pensar. Tu sentir es el resultado de lo que piensas. La mayoría de las personas creen que el mundo externo los hace sentir de cierta manera, pero si esto fuera así, todas las personas experimentarían las cosas exactamente de la misma manera. Y esto no es así, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, ¿has estado alguna vez en el tráfico con total calma, pero hay alguien más al lado tuyo que se siente frustrado o impaciente? O viceversa, ¿eres tú quien está frustrado, impaciente y hay otras personas a tu alrededor que están en calma? Otro ejemplo, la pandemia del COVID ha sido global, pero todas las personas, incluso en las mismas condiciones, ¿la han experimentado de la misma manera? No. ¿Cómo puede ser esto posible cuando el paradigma tradicional dice que la situación es la que crea tu realidad y que crea tu experiencia? ¿Cómo pueden las personas reaccionar de manera diferente a la misma situación? Acá está el porqué. Una persona tiene un pensamiento de que el COVID es aterrador, que es injusto que ocurra, que lo que genera en todo sentido es catastrófico. Y ese pensamiento viene con sabor y experiencia de miedo, de frustración, de desesperanza, incluso de rabia. Y por eso se siente limitado, atemorizado, frustrado y amargado. Mientras que otra persona no tiene ese pensamiento y por tanto se siente y tiene una realidad de lo mismo, pero diferente. Es algo así. Si tú tienes un pensamiento de tipo A y cuando se ve eso como la verdad va a generar una realidad y una experiencia del tipo A, ¿cierto? Acá no tiene nada que ver la circunstancia, es el pensamiento. Y esto es fundamental para poder cerrar ciclos y crear la vida que queremos intencionalmente. Porque cuando sentimos que depende de la circunstancia nos bloqueamos. Pero si sabemos cómo funciona, se nos abre la perspectiva. Igual si tenemos un pensamiento de tipo X, la realidad, la experiencia del sentir van a ser de tipo X. Entonces depende del pensamiento que tengamos momento a momento. La segunda clave esencial es entender la razón por la que te sientes estancado y te quedas en lo mismo. Es por ver tus pensamientos como la absoluta verdad. Y no es porque haya algo mal dentro de ti. Es porque los seres humanos vemos nuestros pensamientos como la verdad absoluta. A eso estamos acostumbrados. No es por tu pasado, no es por tus genes, no es por tu ambiente, no es por tus circunstancias, no es por tu situación. Vives cierta realidad, sientes y actúas como lo haces por los pensamientos que aparecen la verdad en tu mente en cada momento. Y esto no es porque haya algo mal en ti, es porque los seres humanos vemos nuestros pensamientos como la absoluta verdad, te recuerdo. Y esto es muy emocionante porque esto quiere decir que tu vida está en tus manos, no eres una víctima. Y la clave número 3, claridad y entendimiento. Cuando nos damos cuenta que toda esa toxicidad limitante que está ocurriendo en nuestra mente, que genera la realidad, que genera nuestros resultados, que genera cómo vivimos, cuando nos damos cuenta que esos son pensamientos en acción, no son verdades en acción, son pensamientos, ideas, creencias, interpretaciones que se dan en nuestra mente acerca de las cosas. Ya no le prestamos la misma atención, ya no tiene el mismo peso. Son como cuentos y uno ya no se come el cuento. Entonces empieza a haber claridad porque hay entendimiento y eso te permite tener acceso al estado mental óptimo que tiene todo ser humano de recursividad, perspectiva, constructiva y empoderante. Ese acceso mental óptimo a la recursividad, a la perspectiva es importantísimo, es fundamental. ¿Recuerdas cómo yo y muchos otros intentamos muchos caminos sin salida, buscando algo que funcionara realmente? Y hay una razón por la que esos caminos son sin salida. Es porque estas soluciones refuerzan que lo que piensas es lo que es la verdad. Validan premisas equivocadas como que hay algo mal en ti. No van a la raíz del por qué te estancas en lo mismo. No van a la raíz del por qué repites los patrones limitantes en tu vida. Se enfocan en las historias negativas limitantes y no en tu naturaleza esencial. Te vuelven vulnerable a los cambios de la vida y te debilitan ante la incertidumbre. Y necesito que te lleves esto puesto. Nada crea un cambio duradero si tu nivel de entendimiento y tu forma de pensar siguen siendo la misma. Tu estancamiento no está en el hacer ni en las circunstancias. Viene de la falta de entendimiento. Es como si un carro se queda sin gasolina, pero el dueño cree que el problema es el motor. El carro no va a funcionar hasta que el conductor no le ponga gasolina, sin importar qué tantos arreglos le haga el motor. No se está arreglando la raíz verdadera del estancamiento. Lo mismo ocurre finalmente con cerrar ciclos negativos y crear la vida que quieres. Los otros métodos juegan con el motor, pero no arreglan la raíz del estancamiento. Por ello no hay progreso, o si lo hay, es demasiado lento. Miremos un ejemplo. Una forma común de empezar
a crear lo que se quiere en la vida es establecer propósitos y planear metas. Pero la cruda verdad es que establecer propósitos y metas efectivos solo va a funcionar si tu forma de pensar está alineada con lo que quieres lograr. Por eso solo funciona si realmente, o sea, realmente en muy pocos casos cuando la mentalidad está alineada con las metas. Pero si tu forma de pensar y de verte a ti y a la vida no están alineadas, vas a continuar, por más que lo quieras evitar, en más de lo mismo. Es por eso que la gente se queda enredada, a pesar de intentar tantas cosas y proponerse tantos buenos deseos. Cuando no hay claridad acerca de tu naturaleza esencial, de la verdad de tu ser y de cómo se crea tu experiencia momento a momento, cuando se ve lo que piensas como la verdad absoluta, vives naufragando en espejismos mentales. Y por esto muchas metodologías ignoran la verdadera causa del estancamiento. Entonces, se te podría ocurrir, si mi sentir y mi actuar vienen de lo que pienso, pues necesito cambiar mis pensamientos, ¿verdad? Pero resulta que no. Miremos cuál es la fórmula secreta para que este proceso sea algo tan poderoso. Cuando empezamos a ganar claridad y entendimiento sobre lo que verdaderamente está ocurriendo, puedes no tomarte lo que piensas tan seriamente, ¿verdad? Gracias a eso, dejas de lado tanta historia y ruido mental para ganar una perspectiva constructiva, recursiva, creadora e inspiradora de tu vida y de cómo crear lo que quieres. Imagínate que no es posible cuando se vive en expresión de recursividad, de creatividad, de inspiración, de compromiso, de ingenio, de pasión. Esto hace este entendimiento algo tan revolucionario, diferente y poderoso. Y te da la verdadera libertad de los ciclos negativos. La verdad es que intentar detenerte de pensar en algo, cambiar lo que piensas o cualquier forma de controlarlo es difícil, si no imposible. Nuestros cerebros son máquinas complejas e incontrolables y están diseñadas para generar pensamientos. Por eso las metodologías o métodos que buscan controlarlo fallan. En lugar de ello, necesitamos quitarle el poder a nuestros pensamientos que nos hacen estancarnos en ciclos y condiciones negativas y limitantes. Imagina por un momento lo que sería tener pensamientos como: la situación actual me limita a mi vida. Lo que ocurre define lo que es posible. La situación es de esta manera negativa, lo que hace que no haya oportunidades ni posibilidades. Como las cosas no son como yo quiero o me gustaría, eso significa que mis sueños son imposibles. ¿Te daría esto libertad de romper con esos ciclos negativos? Bien, esta es la verdad. Al tener claridad y el entendimiento de que estas limitaciones no han sido más que pensamientos vistos como la verdad, como la realidad, y por ende al dejar de tomarlos con tanta seriedad e importancia, menos te estancas y te enredas en esos ciclos negativos y más libertad y poder empiezas a tener. Menos protagonismo tienen en tu vida, en tu espacio mental y por ende en tu vida todos esos pensamientos. Cuando le bajas el volumen a esa verdad de importancia, cuando le restas poder y pasas de este volumen máximo de mantener así ante cualquier situación y pasas a bajarle el volumen, pasas a poder estar en las mismas situaciones, pero en una actitud completamente diferente, como vemos en las imágenes. Mientras estás en este volumen, te vas a sentir actuar de cierta manera, estás en el volumen máximo y conforme a ello actúas y te sientes. Y si estás en este volumen, te vas a sentir actuar también de cierta manera. Le bajas el volumen. ¿Dónde crees que es mejor estar o que se debe estar para funcionar mejor? ¿Acá en el volumen máximo o acá en el volumen mínimo? Es obvio que acá, ¿verdad? Eso es lo que este entendimiento me ayudó a hacer. Bájale el volumen a esas supuestas verdades para que dejaran de ser trampas en mi vida. Estas tres claves cambiaron radicalmente mi vida. Así que puntualicemos brevemente lo que hemos visto. Claves para cambiar de raíz. Primero, contar con las herramientas y la información correcta y necesaria, como una receta, porque si no tenemos la información que es, si no tenemos el mapa que es, no podemos movernos en nuestro territorio. Romper con malentendidos y paradigmas erróneos, los mitos que acabamos de ver. Tomar la decisión de explorar más allá de lo que das por cierto, tener curiosidad y dar un paso más. Basarte en verdades y principios, no en creencias e ideas. Y dar el siguiente paso para lo que sí quieres y no para defender lo que ya tienes. Bien, aquí están los tres mitos y las tres claves. Mito número 1, ¿hay algo mal en ti? Sí. Mito número 2, la letra con sangre entra. Mito número 3, pero échale ganas.
Y las tres claves: clave número uno, tu naturaleza esencial. Clave número dos, experiencia de lo que piensas. Clave número tres, claridad, el recurso más valioso. Así que, ¿cómo cerrar ciclos limitantes? Recordando las claves que describen lo que eres y cómo funcionas, no interpretando lo que has pensado y por ende hecho como una definición de lo que eres en una descripción de ti. ¿Cómo cerrar ciclos negativos? Dejar de darle vueltas a tu historia y hábitos porque han hablado de pensamientos que has visto inocentemente como verdades y realidades. Pensamientos vistos como verdad absoluta distrae, nubla la verdad de nuestra naturaleza esencial y de nuestro meta potencial. Pero no solo toma mi palabra por cierta. ¿Te acuerdas que te dije que el escepticismo era válido? Puedes pensar, un momento, esto suena demasiado fácil. Entonces déjame mostrarte prueba de esto. Hemos enseñado esto mismo a cientos de personas que han querido aprender cómo liberarse de limitaciones, cerrar ciclos tóxicos y negativos y crear la vida que quieren. Y mira solo algunos casos. Tenemos a Maggie de México y dice en uno de sus apartes: el darme cuenta que ni mi pasado ni mis circunstancias me definen me ha dado mucha tranquilidad. Me ha permitido estar más presente y notar todo un panorama de posibilidades, y el tiempo que paso en estrés, ansiedad, tristeza ha disminuido notablemente. ¿Mm? Miremos una parte de lo que dice Diana de Medellín, de Colombia. Dice: con lo que aprendí pude saber que los miedos y los temores que sentimos son naturales, que es de humano sentirlos, pero que no es por eso que tienen que paralizarnos. Salí de la inercia en que estaba y hoy puedo decir que gracias a lo que en este entendimiento de coaching se comparte, tengo los resultados que tengo. Emprendí mi propio negocio de consultorías y mentorías, vencí el temor al que dirán, me atreví a apostar por mis sueños y hoy estoy teniendo la vida que yo misma diseñé. Miremos lo que nos dice en uno de sus apartes Sandra, de España. Dice: tocar fondo emocionalmente me llevó a pensar que lo que vivía no era lo único que había para mí y que debía haber algo más que debía buscar, y comencé mi búsqueda con retiros espirituales, libros de crecimiento, de autoayuda, Reiki, varias disciplinas que, aunque me aportaron algo en mi exploración, aún sentía que me faltaba algo más. Fue así como llegué a este maravilloso entendimiento que me llevó a hacer cambios radicales en mi vida, desde cerrar ciclos limitantes en varios aspectos de mi vida hasta tener un cambio de vida en otro país y buscar nuevas oportunidades. Ha sido revelador para mí comprender que nosotros mismos nos ponemos vendas en nuestros ojos que no nos permiten ver más allá de lo conocido, y que cuando nos abrimos a recibir, oportunidades maravillosas aparecen. ¿Mm? Y así hay muchos testimonios de personas que han pasado por este entendimiento y que realmente han transformado sus vidas. Esto funciona para todas las áreas de tu vida adicionalmente, no solo para una, es para todas las áreas de tu vida. Y recuerda, es mucho más simple que todos los métodos y metodologías allá afuera, todo lo otro que existe. Es menos complejo que cualquier conjunto de técnicas y rutinas. Y lo más importante, la transformación realmente dura en tu vida. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Quieres que te ayudemos a liderar tu vida mental, física y espiritualmente para que vivas en abundancia y plenitud, sin necesidad de medicamentos ni agobiantes terapias? Bueno, seguramente tienes muchas preguntas, ¿no? Estilo: ¿cómo puedo eliminar la tristeza de mi vida? ¿Cómo hago para tener más energía? ¿Cómo elimino la angustia y el estrés permanente? ¿Cómo erradico ese miedo constante que siento por la vida? ¿Cómo salgo de la depresión que me agobia? ¿Cómo puedo disfrutar del presente en paz? ¿Cómo hago para que mi pasado y mis circunstancias no me afecten negativamente? ¿Cómo puedo superar una crisis personal o global? Etcétera. Pues bien, te digo que te podemos ayudar, pero no ayudamos a todo el mundo, lamentablemente. Solo podemos ayudar a este tipo de personas. Y escucha bien, mira, personas que desean vehementemente hacer un cambio radical en su vida. También a personas dispuestas a invertir en sí mismas y a explorar lo nuevo. Personas que estén libres de excusas. Y personas decididas a no sufrir en la vida ni un minuto más. Así es que, si este es tu caso, te pediría que agendes una sesión de exploración conmigo para conocer tu caso y ver si cualificas para trabajar con nosotros en alguno de nuestros programas de pago, donde te podamos ayudar. Las sesiones de exploración son completamente gratuitas. ¿Y qué vamos a hacer en esa exploración o en esa videollamada? Pues vamos a conocer tu caso e identificar qué es lo que te impide alcanzar tu objetivo, mostrarte qué puedes hacer
para cambiar lo que no has podido hasta ahora. Y si vemos que realmente podemos ayudarte, te diremos cómo podemos hacer para trabajar contigo. Solo agenda realmente si estás buscando llevar tu vida a otro nivel. Recuerda siempre, esto es importante, ninguna condición es insuperable, absolutamente ninguna. Todas las condiciones son superables y nosotros tenemos en nuestro interior el poder y la capacidad de que sea así. Así que agenda tu sesión de exploración haciendo clic en el enlace que está debajo de este video. Y nos vemos en la videollamada. Muchas gracias.